Saludos amigos, bienvenidos a este episodio número 86 del podcast Las Cosas Como Son, que como ustedes saben pueden ver su versión de vídeo en el canal YouTube Profesor Ángel Rosa o en el fanpage Facebook también Profesor Ángel Rosa, escuchar sus versiones de audio en todas las plataformas más populares de audio podcasting disponibles. Hemos estado unos días fuera de la producción de este podcast, aprovechando el final del mes de julio, que siempre es un mes que trae consigo fines de semana largos aquí en Puerto Rico. Y bueno, pues bajando un poco para recargar energías ante lo que viene y se anuncia como el inicio de la temporada alta de la política puertorriqueña de camino a las elecciones y antes de las elecciones, las primarias del año 2024. Y no nos equivocamos en cuanto a lo que va a ser la intensidad de esta próxima justa electoral, porque ya se puede asomar o se ha ido asomando al final de este verano lo que pareciera ser son las conflagraciones políticas de mayor intensidad que se van a suscitar el año próximo. El mes de julio terminó con unas actividades en el Partido Nuevo Progresista que ya han casi que confirmado la realidad de que en el Partido Nuevo Progresista, como muchos se temían, va a haber una primaria para la candidatura a la gobernación. Sería la primera vez que un gobernador electo e incumbente enfrenta una primaria de una funcionaria o de un compañero de su propio partido. En este caso, sería de la que fue su compañera de papeleta en la elección de 2020, porque en Puerto Rico la candidatura a la gobernación y la de comisionado residente en Washington, el nombre que se le da en Puerto Rico a la delegada o el delegado sin voto ante el Congreso de los Estados Unidos, aparecen en la misma boleta electoral. Así que se ve como una pareja, como una dupleta, como un equipo político, esas dos candidaturas. Luego de que la comisaría residente en Washington pasara realmente a ser un puesto de relevancia, después de que el fenecido ex gobernador Carlos Romero Barceló, también del Partido Nuevo Progresista, convirtiera ese puesto en uno de lucha política cuando se le impuso en sus aspiraciones a la candidatura de comisionado residente allá en las elecciones de 1992 al entonces líder y candidato del Partido Nuevo Progresista, Pedro Rosselló González. Desde entonces, la posición de comisionado residente ha tenido una importancia y una relevancia que nunca tuvo en el panorama político electoral puertorriqueño. De hecho, el comisionado residente antes lo escogía a dedo el candidato a la gobernación, y no fue hasta la década de los años 80 del siglo pasado que comenzó a haber primarias, comenzó a haber pugna por ese puesto, hasta que Carlos Romero lo convirtió en uno de los púlpitos principales de la política puertorriqueña. Y esta vez lo que se anuncia es que, motivada por el momento político y por una serie de encuestas internas suyas y de otros medios que confirman su holgada ventaja para obtener en una candidatura de primaria la posición u optar por la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, Jennifer González Colón, expresidenta de la Cámara de Representantes y comisionada residente desde 2017, se ha animado a intentarlo en contra del incumbente gobernador Pedro Pierluisi, que en 2020, con escasos 33% del voto, el porcentaje menor de votos de gobernador alguno en la historia electoral puertorriqueña, logró la gobernación, no así su partido el control de la legislatura estatal ni de la mayoría de las alcaldías en Puerto Rico, que están en control del Partido Popular Democrático, el principal partido de la oposición. González Colón corona con esta aspiración que ya deja ver lo que sería una carrera política de más de 20 años en la que viene echando raíces en el electorado del Partido Nuevo Progresista, y además una carrera política que por diversas circunstancias que hemos explicado aquí antes, pero principalmente por carencia de la oposición política, le ha permitido por 8 años sobrevivir casi intocada,
como comisionada residente y fortalecerse, por lo tanto, al interior del Partido Nuevo Progresista como la figura más fuerte que en este momento tiene ese partido. Por encima del gobernador, que es su presidente, es mucho más fuerte la figura de Jennifer González, que es, curiosamente, la vicepresidenta del partido. González Colón había estado desde octubre del año pasado ya dando señales claras de que ella quería mantener un tinglado aparte, un discurso aparte, y que se daba cuenta que la gestión pública de Pedro Pierluisi desde 2021 ya como gobernador era una muy débil ante la opinión pública. Problemas como, por ejemplo, todo el proceso de privatización del sistema eléctrico en Puerto Rico, los problemas que ha tenido para consolidar un gabinete, los problemas y los obstáculos que ha tenido el gobierno para sacar adelante la obra de reconstrucción que cuenta de más de 75 mil millones de dólares en fondos federales, y sin embargo no ha salido realmente ni un solo proyecto importante. Y que, manteniendo esa distancia, Jennifer piensa y pensaba que ella mantenía también su fuerza para cuando la quisiera reclamar políticamente. Comenzó criticando duramente el proceso de privatización de electricidad, comenzó además distanciándose y cuestionando como gestora de los fondos federales que ella se autoproclama, algo que han hecho todos los comisionados residentes en la historia de Puerto Rico, de los fondos de recuperación que se recibieron luego de los huracanes María e Irma, luego de los terremotos, cuestionando qué pasaba, que la obra no salía, que los proyectos no arrancaban, que seguían atrasados en el calendario tan necesario para el futuro de Puerto Rico. Y así poco a poco, como les digo, guardando su propio capital. Ya en 2021 la comisionada ha ido más allá y en una actividad, hará cuestión de unos meses, principios de este año, 2023, realizada en el área oeste de Puerto Rico junto a seguidores y colaboradores políticos suyos, denunció, cuando le anunciaba la concurrencia que faltaba poco, no se sabía para qué, excepto para lo que usted pudiese interpretar en ese momento, que ella sabía que muchos de ellos eran objeto de persecución política, que se llamaba a las agencias desde la fortaleza, que se hacía fuerza desde el gobierno de Puerto Rico contra los nuevos progresistas, empleados públicos que en las agencias pudieran identificarse con su carrera o con alguna candidatura suya. Eso obviamente encendió el debate y puso a la defensiva al gobernador Pierluisi, que tuvo que comenzar a defenderse ante una audiencia de activistas del Partido Nuevo Progresista, que es a los que van dirigidos estos comentarios de la comisionada, de si su gobierno persigue a otros correligionarios de su partido político por simplemente no simpatizar directamente con las ambiciones políticas del gobernador. Eso siempre es muy incómodo y además no es una posición en la que ningún gobernante quiere estar, a la defensiva contra los activistas de su propio partido político. Bueno, en este verano la comisionada ha mantenido el discurso, pero se ha ido desatando ya una guerra sin cuartel entre los dos bandos en los que está dividido, y no hay duda, el Partido Nuevo Progresista de camino a 2024. Por ejemplo, alrededor de una propiedad enclavada en la zona marítimo terrestre de la famosa Ensenada de la Parguera en el municipio de Lajas, al suroeste de Puerto Rico, se suscitaron unas protestas de un grupo de activistas de los grupos proambiente en Puerto Rico, identificados con movimientos políticos de la izquierda, encabezados por el ex candidato independiente a la gobernación, Eliezer Molina, en una de estas casetas que es usufructuada por la familia del esposo de la comisionada residente Jennifer González, Jovín Vargas, y que obviamente es una manera de atacar políticamente a la comisionada. Alrededor de esa caseta,
que es una de casi 100 que existen en ese área, todas enclavadas en la zona marítimo terrestre, en abierta violación a las leyes y reglamentos, pero que, como ya les digo, son muchas de ellas usufructuadas por gente muy poderosa de la sociedad puertorriqueña, política, económica y jurídica. Pues se creó la disputa de que allí, para corregir unos problemas de la caseta después de los huracanes y de las tormentas que han pasado por el área en los pasados años, los suegros y la familia del esposo de la comisionada habían hecho unas mejoras que habían intervenido con el manglar en el que está enclavada la caseta, lo cual creó, obviamente, y ha creado una protesta. Allí se personaron activistas pro ambiente, irrumpieron en la caseta, allí hubo arrestos de la policía, de algunos de ellos, en la controversia de cómo se puede arrestar a alguien que está protestando en una propiedad que existe ilegalmente. Todo eso es parte de la discusión política alrededor del hecho de que se trata de la familia de la comisionada. De eso, muy extrañamente, se pegó el gobierno de Pedro Pierluisi para, curiosamente, atendiendo una querella sobre la propiedad de los suegros de la comisionada, ordenar una investigación y que misteriosamente el resultado preliminar de esa investigación por un funcionario del Departamento de Recursos Naturales se hubiese filtrado a la prensa. Y lo más sospechoso de todo es que se haya filtrado el 4 de julio, día de la celebración de la independencia de los Estados Unidos, en que el gobierno y el gobernador tenía actividades públicas a los que no compareció por estar distanciada del proyecto político de Pierluisi, la comisionada. Todo esto había transcurrido con una especie de velo de silencio de la comisionada, que había decidido no contestar, no identificarse y que se había refugiado en una línea bastante segura de respuesta, diciendo: esa propiedad no es mía, yo respondo por mis propiedades, que se lleven a cabo los procesos que se tengan que llevar a cabo, pero que cada cual responda por sus propiedades. Yo no puedo responder por lo que no es mío. Eso había sido muy criticado. Yo creo que había sido realmente un error de la comisionada ese tipo de reacción, porque nunca se puede evitar ser familia de quien se es, estar emparentado de quien se está emparentado, y eso nunca evita controversias, y las controversias no contestadas tienen un gran potencial de daño político. El 31 de julio, último domingo del mes de agosto, la comisionada decidió ya concretar de una manera más clara sus aspiraciones, y en una actividad inaugurando un comité político en el área de Atorrey del municipio de San Juan, capital de Puerto Rico, ¿no? Presentó allí su equipo electoral. La excusa sobre la actividad era que era una reunión del equipo electoral. Presentó a un exalcalde muy notable del Partido Nuevo Progresista, que fue también prominente legislador de ese partido, el exalcalde Aníbal Vega Borges, como su coordinador electoral, que es algo que, si ella estuviera dentro de los esfuerzos de reelección del gobierno y del gobernador, no tendría que anunciar. Aunque tuviera funcionarios que coordinaran sus intereses electorales y demás, no se estila, ni nunca ha sido la costumbre, que los comisionados residentes anuncien estructuras electorales separadas y fuera de la estructura creada por el partido, debajo del comisionado electoral y todos los funcionarios de coordinación electoral que tienen los partidos políticos en Puerto Rico. Bueno, así que el hacer inauguración de un comité de campaña y presentar un equipo de campaña suyo, pues ha alimentado obviamente la conclusión, que creo que ya nadie tiene en el PNP, de que va a haber primarias por la gobernación. Ya nadie lo duda. Y además mandó un mensaje ya hacia las huestes del gobernador de que la cosa iba en serio y que por lo tanto se tenía que responder con mayor fuerza, aplicar mayor fuerza política. La comisionada, al día siguiente de hacer esa aparición política ya con un equipo de campaña, aunque en el área electoral por ahora, decidió contestar en un giro de 180 grados
el asunto y toda la controversia y las imputaciones alrededor de la caseta en La Parguera de la familia de su esposo. Y al hacerlo, tildó de irresponsable a la secretaria de Recursos Naturales por filtrar la información. Ella acusó a la secretaria de ser la cabecilla de ese esfuerzo, pero claro, todos sabemos que está acusando indirectamente al gobierno y al gobernador, que es el jefe de la secretaria. Y además cuestionó que se le haya utilizado selectivamente a ella como conejillo de India para demostrar la voluntad del gobierno sobre estos temas ambientales. Y lanzó un ataque que a mí me parece que es muy efectivo contra el gobernador dentro de las huestes del PNP, cuestionando además el compromiso del gobernador Pierluisi para la protección de la propiedad privada y de los derechos de propiedad en Puerto Rico. Todo esto porque es a la izquierda a la que se asocia en Puerto Rico movimientos socialistas, movimientos de activismo más conocidos como la cultura woke, con estas luchas ambientales, y eso es anatema para los miembros del Partido Nuevo Progresista y para el electorado del corazón del rollo de ese partido, que al contrario se refugian en la relación con Estados Unidos, se refugian en la protección de los principios básicos del capitalismo estadounidense como una diferencia con estos otros movimientos. Entonces, la comisionada intentó ahí virar el asunto, convertirse ella y su familia en víctimas de un gobierno del PNP que hace causa común con las fuerzas de izquierda para perseguir a miembros del Partido Nuevo Progresista. Fuertísimo ese mensaje. Además de que tiene el efecto también de victimizarla a ella y presentar al gobierno como un gobierno que persigue a seguidores del Partido Nuevo Progresista. Si eso me lo hacen a mí, pareciera estar diciendo la comisionada, que soy vicepresidenta del partido, que soy comisionada residente, imagínense lo que es capaz de hacer este gobierno del PNP contra otros PNP. Eso a mí me parece que ya es muy difícil de recoger y abre ya el flanco definitivo de que hay un enfrentamiento de grandes proporciones en camino a la erradicación de las candidaturas. Esto se adereza con el hecho de que ahora en el mes de agosto, al cumplirse el aniversario número 56 de la fundación del Partido Nuevo Progresista, se va a llevar a cabo al final de este mes de agosto la convención y asamblea del partido, en la que el anuncio más importante que se espera es el adelanto de la apertura de las candidaturas internamente en el partido para octubre, aunque las candidaturas oficiales bajo la ley abren en diciembre. Los partidos que celebran primarias tradicionalmente abren las candidaturas antes para procesarlas. Y obviamente se espera que en ese anuncio de adelanto se aproveche para presentar la candidatura a la reelección del gobernador Pierluisi, que es presidente del PNP. Por decirlo así, la asamblea se convierta en un baile de coronación de Pierluisi de camino a su reelección. Por lo tanto, la comisionada, que está en plan de retadora, tiene que desinflar esa actividad. Ha comenzado a decir primero que ella no tenía planes ir a la convención, que no se le había dicho con antelación que se celebraría en esa fecha la convención, que ella tenía gestiones congresionales con las que tenía que cumplir como miembro de uno de los comités del Congreso. Luego ha variado ese discurso y ha comenzado a decir, bueno, uno nunca sabe, todavía las convenciones son muy buenas, son muy interesantes, dejando la puerta abierta para acudir, pero lo que ha sucedido después a mí me parece que deja claro que esa comparecencia es muy probable que no se dé, porque del bando de los pierluisistas o de los seguidores del gobernador Pedro Pierluisi, cuyo mensaje es un mensaje de merecerse la reelección por un asunto de continuidad y de estabilidad política para Puerto Rico, y por el otro lado un mensaje de definir como desleal a la comisionada, se ha comenzado a rumorar y a
regar el rumor, no solamente rumor, sino con imágenes, gráficas y todo, de que a esa convención podría acudir el ex gobernador Ricardo Rosselló para allí presentarse como el compañero de papeleta del gobernador Pierluisi ante una primaria. Es decir, que Rosselló, que tuvo que salir disparado de la gobernación en 2019, asediado por el contenido de un chat en el que estaban sus más cercanos asesores políticos, que trascendió a la luz pública y que se convirtió en un tema tan controversial que obligó su renuncia a la gobernación, pero que desde entonces tiene en las huestes del PNP muchos de los cuales lo abandonaron en ese momento. Pero claro, se ha ido generando este sentimiento de que fue una injusticia, de que lo dejaron solo y de que es un renegado del proceso político voraz que se da en Puerto Rico, pueda capturar y devolverle a la campaña de un Pierluisi derrotado ampliamente según las encuestas a estas alturas del juego, el entusiasmo, pueda devolverle la energía, el corrientazo que necesita esa campaña para revertir la realidad que las encuestas señalan al interior del PNP. Y de paso, sustraerle a la comisionada, con una figura de mucho arraigo en la base, como sería Rosselló, ese control y esa voz única que está teniendo como líder de mucho tiempo entre los más leales al Partido Nuevo Progresista. Es una posibilidad, no es algo que se haya planteado, aunque cada vez cobra más fuerza el rumor. De hecho, la esposa de Rosselló ha puesto en las redes sociales una serie de imágenes recientemente en las que se recogen no solamente apoyos hacia su esposo, sino también apoyos hacia el ideal de la anexión política en Puerto Rico que ellos defienden. Y ahí aprovechó para utilizar un lenguaje no solamente con gráficas sobre sondeos políticos que dan a Rosselló como favorito dentro del PNP para una candidatura a la comisaria residente, sino también con lenguaje ambiguo, ¿no? Las posibilidades de que Rosselló viene y regresa en búsqueda de apoyo entre los seguidores del PNP. Esto obliga a Jennifer González a varias cosas, entre ellas a buscarse un candidato también y a presentar una opción a Rosselló en esa candidatura para obligar una primaria en la candidatura a comisionado residente también, de forma que ella pueda hacer con esa primaria algo que necesitaría en ese momento y que para ella sería crucial en términos de imponerse a una candidatura de Pierluisi reforzada por Rosselló, que sería invitar a la primaria del PNP a electores del Partido Popular y de otros partidos que decidan entrar a votar en la primaria PNP para detener a Rosselló como fuerza política sobre la cual hay un consenso amplio en su contra en el resto de las colectividades políticas en Puerto Rico, y convertir esa primaria en un referéndum sobre la figura de Rosselló, que de paso le traiga a ella electores adicionales que le permitan reforzar su ventaja contra Pierluisi, según las encuestas en este momento las definen. Recordemos que las primarias son en junio y esas encuestas y esas ventajas cambian mucho en la medida en la que se van acercando los eventos electorales. Y además, la posibilidad de Rosselló traer o regresar a la política puertorriqueña pondría, me parece a mí, en peligro para el PNP el revalidar en la posición de comisionado residente que han mantenido por 20 años ininterrumpidamente, porque la elección general, si Rosselló prevaleciera en la primaria, traería una elección de referéndum también contra esa figura que por el momento parecería favorecer al candidato único del Partido Popular, Pablo José Hernández Rivera, nieto del ex gobernador Rafael Hernández Colón, que se presenta como un candidato no tóxico para algunos estadistas. Eso dejando el flanco abierto de que todavía no conocemos las demás candidaturas que los demás partidos políticos puedan presentar y que podrían cambiar esa ecuación. De todas maneras, me parece
que estamos ante un verano que terminará de manera muy intensa ya con la apertura de las contiendas de candidaturas y respectivamente del momento en que abran oficialmente los partidos o se abran por la Comisión Estatal de Elecciones, y que el panorama que hasta hace poco parecía bastante certero de lo que iba a ser la contienda en 2024 queda ahora por redefinirse ante los aires de una primaria por la gobernación en el PNP, en el Partido Nuevo Progresista, que definitivamente va a ser la primaria más interesante y que sin lugar a dudas va a ser la primaria que capture la atención de todo el proceso primarista, tanto del PNP como del Partido Popular Democrático, siendo estos los únicos dos partidos que llevan a cabo primarias para sus candidaturas en Puerto Rico. Les agradezco como siempre su atención a este podcast de Las Cosas Como Son y le invito para que me acompañen la semana próxima en otro episodio más. Hasta entonces, muchas gracias.